¿Se puede prohibir a un hombre hablar de lo que ha visto? El Sanedrín de Jerusalén lo intentó. Después de interrogar a Pedro y Juan, después de constatar que no podían negar el milagro del paralítico curado porque toda la ciudad lo había presenciado, los sumos sacerdotes les prohibieron terminantemente hablar o enseñar en nombre de Jesús. La respuesta de los apóstoles fue tan sencilla como revolucionaria. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El sábado de la octava de Pascua, 11 de abril de 2026, último día de esta semana gloriosa antes del segundo domingo de Pascua, nos presenta el desenlace del juicio ante el Sanedrín y en el Evangelio, el final del Evangelio de San Marcos, donde el resucitado confía a sus discípulos la misión más ambiciosa jamás pronunciada. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Las lecturas de este sábado son un envío, un mandato, un empujón hacia la misión. La octava de Pascua no termina en contemplación, sino en acción. No se cierra sobre sí misma, sino que se abre al mundo entero. En estas páginas contemplaremos la valentía de los apóstoles que no pueden callar y la amplitud de la misión que el resucitado confía a su iglesia, descubriendo que la alegría pascual no es un tesoro para guardar, sino un fuego para propagar. Capítulo 1. El último día de la octava. El sábado de la octava de Pascua es el séptimo y último día de la celebración ininterrumpida que la Iglesia ha dedicado a la resurrección del Señor desde la mañana de Pascua. Mañana, el segundo domingo de Pascua, instituido por San Juan Pablo II como fiesta de la Divina Misericordia, sellará la octava con la contemplación de la aparición a Tomás y su confesión: Señor mío y Dios mío. Pero hoy, en este último sábado, la liturgia nos ofrece un texto que funciona como bisagra entre la celebración y la misión. Los apóstoles han celebrado la resurrección durante una semana y ahora son enviados al mundo para proclamarla. Las lecturas de este sábado completan los arcos narrativos que se han ido desarrollando a lo largo de toda la octava. En los Hechos de los Apóstoles, el juicio de Pedro y Juan ante el Sanedrín llega a su desenlace. Las autoridades no pueden negar el milagro ni silenciar a los testigos y se ven obligados a soltarlos con una amenaza que resultará completamente ineficaz. En el Evangelio, San Marcos ofrece un resumen de las apariciones del resucitado y el mandato misionero universal que envía a los discípulos a todos los rincones de la tierra. Hay algo de culminación y de apertura simultánea en las lecturas de este día. Por un lado, culmina la experiencia pascual de los apóstoles. Han visto al resucitado, han escuchado su enseñanza, han comido con él, han recibido su mandato. Por otro lado, se abre ante ellos una misión de dimensiones cósmicas. Todo el mundo, toda la creación, todos los pueblos. La octava de Pascua, que comenzó con el descubrimiento íntimo del sepulcro vacío, termina con el envío universal a los confines de la tierra. Del sepulcro al mundo. Este es el movimiento de la Pascua, la dinámica que define la identidad de la Iglesia hasta el final de los tiempos. Para los neófitos de la Iglesia antigua, este sábado era especialmente significativo. Era el último día en que vestirían la túnica blanca del bautismo, que depondrían mañana, en el segundo domingo de Pascua. De ahí, el nombre latino de este día, Sabbatum in albis deponendis, el sábado en que se deponen las vestiduras blancas. Pero la deposición de la túnica no significaba el fin de la vida bautismal. Al contrario, significaba el comienzo de la misión. Los neófitos, que durante la octava habían sido catequizados sobre el significado de los sacramentos recibidos, eran ahora enviados al mundo como testigos de la resurrección, llevando no ya la túnica blanca sobre el cuerpo, sino la gracia bautismal en el alma. El Salmo 118, que ha acompañado toda la octava como un estribillo gozoso,
aparece hoy por última vez con versículos que celebran la acción de gracias por la liberación experimentada y la confianza en la protección divina. Es el canto de despedida de la octava, la última alabanza antes de que la Iglesia entre en el ritmo ordinario del tiempo pascual, que continuará durante 43 días más, hasta Pentecostés. Capítulo 2. No podemos dejar de hablar. Primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21. La primera lectura de este sábado es la conclusión del juicio ante el Sanedrín, que hemos seguido durante los últimos días de la octava. San Lucas comienza señalando la reacción de los miembros del tribunal ante la audacia de Pedro y Juan. Viendo la valentía de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban sorprendidos y reconocían que habían estado con Jesús. La observación es significativa. Los jueces no pueden explicar la elocuencia de estos pescadores galileos por medios naturales. No tienen formación rabínica, no han estudiado en las escuelas de los doctores, no dominan las técnicas de la retórica. Su único título es haber estado con Jesús, y ese título basta para desconcertar a los más sabios del Sanedrín. El tribunal se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, quieren silenciar a los apóstoles y detener la difusión de la enseñanza sobre la resurrección. Por otro lado, no pueden negar el milagro. Al ver de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. El paralítico curado está allí, de pie, sano, visible para todos. Es la prueba viviente que desautoriza toda prohibición. ¿Cómo pueden negar la resurrección cuando sus efectos están de pie ante sus ojos? ¿Cómo pueden prohibir hablar de Jesús cuando su poder sigue actuando de manera incontestable? Los miembros del Sanedrín deliberan a puerta cerrada y reconocen su impotencia. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Es evidente que han realizado un signo notorio. Todo Jerusalén lo sabe y no podemos negarlo. Es una confesión involuntaria de la verdad. El milagro es real, público, innegable. Pero en lugar de sacar la conclusión lógica, que el Dios de Israel ha resucitado a Jesús y sigue actuando a través de sus apóstoles, optan por una solución política. Para que esto no se difunda más entre el pueblo, les prohibiremos con amenazas que hablen a nadie en ese nombre. La respuesta de Pedro y Juan es uno de los momentos más gloriosos de toda la historia de la Iglesia. ¿Es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios? Júzguenlo ustedes. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Con estas palabras, los apóstoles establecen un principio que la Iglesia ha mantenido a lo largo de 20 siglos. Cuando la autoridad humana entra en conflicto con la voluntad de Dios, el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. No es desobediencia civil ni anarquía. Es la afirmación de una autoridad superior a toda autoridad terrena. Los apóstoles no desafían al Sanedrín por rebeldía, sino por fidelidad. No desobedecen por capricho, sino por mandato divino. La frase «no podemos dejar de hablar» revela la naturaleza más profunda del testimonio cristiano. Los apóstoles no predican porque les gusta hablar en público, ni porque buscan fama o poder. Predican porque no pueden no hacerlo. Han visto algo tan grande, tan verdadero, tan transformador, que callarlo sería una traición a la verdad y a los hombres que necesitan escucharla. El testimonio cristiano nace de una imposibilidad interior, la imposibilidad de callar lo que se ha experimentado. Como dijo el profeta Jeremías, yo me decía, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre, pero sentía dentro un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Intentaba contenerlo y no podía. La predicación apostólica es ese fuego que no puede contenerse, el fuego de la Pascua que arde en el corazón de los testigos y que exige ser comunicado. Capítulo 3.
Te doy gracias porque me escuchaste. Salmo responsorial. Salmo 118. El Salmo 118 cierra la octava de Pascua como la comenzó, con un canto de victoria y de acción de gracias que resume toda la experiencia pascual de la Iglesia. Si el domingo de Pascua cantamos, este es el día que hizo el Señor, y el viernes cantamos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Hoy la liturgia selecciona versículos que expresan la gratitud del justo liberado y la confianza en la protección divina frente a las amenazas de los poderosos. La antífona responsorial de este sábado conecta directamente con la experiencia de Pedro y Juan ante el Sanedrín. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Los apóstoles, que habían pasado la noche en la cárcel y habían sido llevados ante el tribunal más poderoso de Israel, experimentaron la protección de Dios que los sostuvo en la prueba y puso en sus labios las palabras que necesitaban. La oración de acción de gracias no es solo por la liberación física. El Sanedrín los dejó ir, sino sobre todo por el don de la valentía que les permitió confesar el nombre de Jesús sin temor. Un versículo del Salmo resuena con particular fuerza como conclusión de toda la octava. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Pedro y Juan estaban ante los jefes de Israel, ante los hombres más poderosos de su nación, ante las autoridades que habían condenado a muerte a su maestro. Pero en lugar de fiarse de esos jefes, de temer su poder, de buscar su aprobación, de someterse a su voluntad, se refugiaron en el Señor y hablaron con la libertad de los que no tienen miedo porque saben en quién han puesto su confianza. El Salmo incluye también una declaración de victoria que la Iglesia aplica a Cristo resucitado y a cada cristiano que vive en la fuerza de la Pascua. Me empujaban para que cayera, pero el Señor me sostuvo. El Señor es mi fuerza y mi poder, Él es mi salvación. Los poderes de este mundo empujaron a Cristo hacia la cruz. Intentaron sepultarlo para siempre, quisieron borrar su nombre de la memoria. Pero el Señor lo sostuvo, lo levantó de la muerte, lo exaltó a su derecha, y del mismo modo sostiene a todos los que, como Pedro y Juan, son empujados y amenazados por dar testimonio de la resurrección. Con este último canto del Salmo 118, la octava de Pascua llega a su plenitud litúrgica. Durante 8 días, este salmo ha acompañado a la Iglesia como un estribillo inagotable de alegría y de confianza. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La misericordia eterna de Dios, manifestada en la resurrección de su Hijo, es el fundamento de toda la alegría cristiana, la fuente de toda valentía apostólica y la garantía de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia edificada sobre la piedra angular que es Cristo. Capítulo 4. Vayan por todo el mundo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. El Evangelio del último sábado de la octava nos ofrece los versículos finales del Evangelio de San Marcos, un texto que funciona como resumen de todas las apariciones del resucitado y como mandato misionero universal. Los exégetas debaten si estos versículos pertenecen al texto original de Marcos o si fueron añadidos posteriormente para completar un final que se percibía como abrupto. El Evangelio de Marcos, en su forma más antigua, parece terminar en el versículo 8 del capítulo 16, con las mujeres que huyen del sepulcro llenas de temor. Pero independientemente de su origen literario, la Iglesia los ha recibido como escritura inspirada y canónica, y los proclama en este sábado como la última palabra del resucitado antes del envío definitivo. San Marcos resume 3 apariciones del resucitado con una brevedad telegráfica. Primera,
Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. La prioridad de María Magdalena como primera testigo de la resurrección queda confirmada por todos los evangelios. La mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios es la primera en verlo resucitado. La gracia de Dios no se mide por el pasado del que la recibe, sino por la generosidad del que la da. Segunda aparición. Después se apareció, bajo otra figura, a 2 de ellos que iban caminando cuando se dirigían a una finca. Es una referencia condensada al relato de Emaús que Lucas narra con extensión. La expresión bajo otra figura, en griego, en heteramorfe, indica que el resucitado se presentó con una apariencia diferente, lo que explica que los discípulos no lo reconocieran inmediatamente. Tercera aparición. Más tarde se apareció a los 11, estando ellos a la mesa. Es la aparición en el cenáculo que hemos meditado los días anteriores de la octava. Lo más significativo del texto de Marcos es la reacción de los discípulos ante cada aparición. No creyeron a María Magdalena, no creyeron a los de Emaús. Y Jesús les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. La honestidad brutal de este relato es, paradójicamente, una de las pruebas más fuertes de la historicidad de la resurrección. Si los discípulos hubieran inventado la historia, no se habrían presentado a sí mismos como incrédulos obstinados que se resistían a creer incluso ante testimonios convergentes. Y entonces, a estos discípulos incrédulos, torpes, obstinados, Jesús les confía la misión más ambiciosa de la historia: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. No dice, vayan a Jerusalén, ni vayan a Israel, ni vayan a los que ya creen. Dice, a todo el mundo y a toda la creación. La misión de la Iglesia no tiene fronteras geográficas, culturales ni lingüísticas. Abarca la totalidad del mundo habitado y se extiende misteriosamente a toda la creación, anticipando lo que San Pablo dirá en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 19, que la creación entera gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. El Evangelio no es solo para los seres humanos, es la buena nueva de la restauración de toda la creación, del cosmos entero, redimido por la sangre del Cordero. Capítulo 5. Los personajes y sus rostros. Pedro y Juan ante el Sanedrín son el modelo de todo cristiano confrontado con la exigencia de callar su fe. Su respuesta, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, ha resonado a lo largo de los siglos en la boca de innumerables mártires y confesores. Desde los primeros cristianos arrojados a las fieras en el Coliseo hasta los mártires del siglo XX en los campos de concentración nazis y soviéticos, la Iglesia ha producido en cada generación hombres y mujeres que, puestos ante la alternativa de callar o morir, han elegido hablar y morir. Su sangre es la semilla de nuevos cristianos, como escribió Tertuliano en el siglo II. Los miembros del Sanedrín representan un tipo de ceguera que no es exclusiva de su época. La ceguera del que ve la evidencia, pero se niega a aceptar sus implicaciones. Ven al paralítico curado y no pueden negarlo. Escuchan la predicación de Pedro y reconocen su fuerza. Constatan que toda Jerusalén habla del milagro, pero en lugar de abrir su corazón a la verdad, cierran filas para proteger su poder. Es la tentación del poderoso ante la verdad incómoda, no negar los hechos, sino controlar su interpretación, no refutar los argumentos, sino prohibir su difusión. María Magdalena, los discípulos de Emaús y los 11 aparecen mencionados en el Evangelio de Marcos como una cadena de testimonios que convergen en una misma verdad. Cada eslabón de la cadena fue rechazado por los siguientes. Los 11
No creyeron a María ni a los de Emaús. Pero la acumulación de testimonios acabó por romper la resistencia de la incredulidad, y fue el propio resucitado quien completó la cadena presentándose en persona. La fe de la Iglesia no se apoya en un solo testigo, sino en una nube de testigos cuyos testimonios se confirman mutuamente. Los 11, a quienes Jesús reprocha su incredulidad y dureza de corazón, son sin embargo los mismos a quienes confía la misión universal. Dios no espera a tener apóstoles perfectos para enviarlos al mundo. Los envía tal como son, con sus dudas, sus miedos, sus limitaciones. La gracia no requiere la perfección como condición previa. La gracia perfecciona a los imperfectos, fortalece a los débiles, da elocuencia a los mudos. Pedro, que negó 3 veces, predica con audacia. Los 11, que no creyeron a los testigos, serán enviados como testigos a todo el mundo. Es la lógica de la gracia, que escoge lo débil del mundo para confundir a lo fuerte, y en el centro de todo, como siempre, está Cristo resucitado, que envía a sus discípulos al mundo con la misma autoridad con que el Padre lo envió a él. El mandato misionero de Marcos es la última palabra del resucitado antes de la ascensión, el testamento que deja a su iglesia como herencia y como tarea. Vayan por todo el mundo, no se queden encerrados en el cenáculo, no se limiten a Jerusalén, no se conformen con predicar a los convencidos. Salgan, caminen, crucen fronteras, aprendan lenguas, toquen corazones. El mundo entero espera la buena nueva que ustedes llevan, y ustedes no pueden, no deben, no tienen derecho a callar lo que han visto y oído. Capítulo 6. De la octava al mundo. El sábado de la octava de Pascua marca una transición litúrgica y espiritual significativa. Durante 8 días, la Iglesia ha vivido inmersa en la contemplación del misterio pascual, escuchando día a día los relatos de las apariciones del resucitado, meditando los discursos de Pedro, cantando el Aleluya con gozo desbordante. Pero la contemplación no es un fin en sí misma, es la preparación para la misión. Los discípulos que han contemplado al resucitado durante la octava son ahora enviados al mundo para proclamar lo que han visto y oído. La progresión temática de toda la octava ha seguido un itinerario que va de la experiencia personal a la misión universal. El lunes, Pedro predicó en Jerusalén y las mujeres corrieron a anunciar la resurrección. El martes, María Magdalena recibió el encargo de ir a los apóstoles. El miércoles, los discípulos de Emaús volvieron corriendo a Jerusalén para compartir su experiencia. El jueves, Jesús declaró a los 11, «Ustedes son testigos de esto». El viernes, Pedro proclamó ante el Sanedrín el nombre de Jesús como único nombre de salvación. Y hoy, el resucitado envía a sus discípulos al mundo entero. La octava es un camino que conduce del sepulcro vacío a los confines de la tierra, del encuentro personal con Cristo al anuncio universal de su resurrección. La frase de Pedro, «No podemos dejar de hablar», define la actitud fundamental del cristiano al terminar la octava y al comenzar la vida ordinaria del tiempo pascual. La alegría de la resurrección no es un sentimiento pasajero que se disipa cuando la fiesta termina. Es una realidad permanente que transforma toda la existencia y que exige ser comunicada. El cristiano que ha celebrado la Pascua con fe y con gozo no puede volver a su vida cotidiana como si nada hubiera sucedido. Lleva dentro el fuego de la resurrección y ese fuego necesita propagarse. El mandato de Marcos, vayan por todo el mundo, amplía la misión hasta dimensiones que desbordan toda imaginación humana. Hace 2000 años, 11 hombres sin recursos, sin influencia política, sin formación académica, recibieron el encargo de evangelizar al mundo entero, y lo cumplieron. En el espacio de 3 siglos, el Evangelio llegó desde Galilea hasta los confines del Imperio Romano, desde Jerusalén hasta la India, desde Antioquía hasta Etiopía. Y la misión continúa.
Hoy hay cristianos en todos los continentes, la misa se celebra en miles de lenguas y el nombre de Jesús, el nombre que Pedro proclamó ante el Sanedrín, es conocido en todos los rincones de la tierra. La red de los 153 peces sigue llenándose. Al caer la tarde de este sábado de la octava, los fieles se preparan para la celebración del segundo domingo de Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia. Mañana contemplaremos la aparición a Tomás, el discípulo que exigió ver para creer, y que, al ver las heridas del resucitado, pronunció la confesión de fe más completa de todo el Evangelio. Señor mío y Dios mío. Con esa confesión se cerrará la octava y se abrirá el largo camino del tiempo pascual que nos llevará hasta Pentecostés. Pero la misión que hemos recibido hoy no esperará hasta Pentecostés. Comienza ahora, en este momento, con cada palabra que pronunciemos, con cada gesto de amor que realicemos, con cada testimonio que ofrezcamos al mundo. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Aleluya. Capítulo 7. Recapitulación de la octava. Al llegar al final de la octava de Pascua, es apropiado contemplar el arco completo que hemos recorrido durante estos 8 días de gloria. Cada jornada nos ha revelado una faceta distinta del diamante pascual, y todas juntas componen una imagen resplandeciente del misterio de la resurrección que ningún texto aislado podría ofrecer por sí solo. El domingo de Pascua nos mostró el sepulcro vacío y la fe naciente del discípulo amado que vio y creyó. El lunes nos presentó la valentía de Pedro predicando en Pentecostés y el contraste entre la verdad de las mujeres y la mentira de los soldados. El martes nos regaló el encuentro más íntimo de la Pascua, María Magdalena reconociendo al resucitado cuando él la llamó por su nombre. El miércoles nos llevó al camino de Emaús, donde 2 discípulos descorazonados reconocieron a Cristo al partir el pan, y nos mostró a Pedro y Juan curando al paralítico en la puerta hermosa del templo. El jueves nos situó en el cenáculo, donde Jesús comió pez asado para demostrar la realidad corporal de su resurrección, y abrió la inteligencia de los discípulos para comprender las Escrituras. El viernes nos llevó al tribunal del Sanedrín, donde Pedro proclamó que no hay otro nombre por el que podamos salvarnos, y al lago de Tiberíades, donde la pesca milagrosa de los 153 peces anticipó la misión universal de la Iglesia. Y hoy, sábado, hemos escuchado a Pedro declarar que no puede callar lo que ha visto, y al resucitado enviar a sus discípulos al mundo entero. Cada día de la octava ha añadido una pieza al mosaico: la fe personal del discípulo amado, la valentía pública de Pedro, la intimidad de María Magdalena, la Eucaristía de Emaús, la realidad corporal del pez asado, la universalidad de los 153 peces, la imposibilidad de callar, el envío al mundo. Todas estas piezas componen un solo cuadro, el retrato del Cristo resucitado que vive, que actúa, que llama, que alimenta, que envía y que acompaña a su Iglesia hasta el fin de los tiempos. Y detrás de la octava de Pascua, como un telón de fondo que da profundidad a todo el cuadro, se extiende el camino completo que hemos recorrido desde el primer domingo de Cuaresma. El desierto de las tentaciones, la montaña de la transfiguración, el pozo de la samaritana, la curación del ciego, la resurrección de Lázaro, los ramos del Domingo de Ramos, el perfume de Betania, la traición de Judas, el lavatorio de los pies, la cruz del Viernes Santo, el silencio del Sábado Santo y finalmente la explosión de luz y de vida de la vigilia pascual. Todo ese camino converge en esta octava, y toda esta octava se abre ahora al mundo entero como misión, como testimonio, como anuncio de la buena nueva que ningún poder de la tierra podrá silenciar. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Capítulo 8. Oración para el sábado de la octava de Pascua.
Señor Jesucristo, que enviaste a tus discípulos por todo el mundo para proclamar el Evangelio a toda la creación, envíanos también a nosotros con la fuerza de tu resurrección. Al concluir esta octava de Pascua, no permitas que la alegría pascual se apague en la rutina de los días ordinarios. Que el fuego que has encendido en nuestro corazón durante estos 8 días siga ardiendo con fuerza durante todo el tiempo pascual, durante todo el año litúrgico, durante toda nuestra vida. Que nunca podamos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, porque lo que hemos visto es tu rostro resucitado y lo que hemos oído es tu voz que nos llama por nuestro nombre. Señor Jesús, piedra angular desechada por los arquitectos y convertida por Dios en fundamento de la nueva creación, edifica sobre ti nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Cuando los poderes de este mundo nos prohíban hablar en tu nombre, danos la valentía de Pedro y de Juan para responder: no podemos callar. Cuando la incredulidad nos tiente, recuérdanos que tú te apareciste primero a los que dudaban y que confiaste la misión más grande a los que menos la merecían. Padre Celestial, que resucitaste a tu Hijo de entre los muertos y lo sentaste a tu derecha en los cielos, derrama tu Espíritu Santo sobre tu Iglesia para que cumpla el mandato misionero que el resucitado le confió. Que el Evangelio llegue a todos los pueblos de la tierra, que tu nombre sea conocido en todas las lenguas, que la red de tu Iglesia se llene de peces de todas las naciones sin romperse jamás. Bendice a los misioneros que llevan tu palabra a los confines de la tierra. Sostén a los perseguidos que confiesan tu nombre ante los tribunales. Consuela a los que sufren por causa de la justicia. Espíritu Santo, que llenaste a Pedro de valentía para hablar ante el Sanedrín y que impulsaste a los apóstoles a recorrer el mundo entero proclamando el Evangelio, desciende sobre nosotros en este último día de la octava y renueva en nuestro corazón el fuego de Pentecostés. Danos palabras cuando no sepamos qué decir. Danos fuerza cuando el miedo nos paralice. Danos creatividad cuando los caminos conocidos se cierren. Que seamos apóstoles del siglo XXI, testigos del resucitado en la era digital, misioneros del Evangelio, en un mundo que necesita desesperadamente la buena nueva de la vida y de la esperanza. Te lo pedimos, Señor, al concluir estos 8 días de celebración pascual que han llenado nuestros templos de aleluyas y nuestros corazones de gozo. Mañana celebraremos la fiesta de la Divina Misericordia y escucharemos la confesión de Tomás: Señor mío y Dios mío. Que esa confesión sea también la nuestra, pronunciada no desde la distancia de la duda, sino desde la cercanía del amor, no desde la exigencia de las pruebas, sino desde la gratitud de la fe. Y que la misericordia infinita de tu corazón traspasado alcance a todos los que todavía no te conocen, a todos los que te han abandonado, a todos los que buscan sin encontrar, hasta que el mundo entero cante con una sola voz: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, 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 amén.